Bueno, vídeo de ultimísima hora, acaba de salir anunciada la noticia y hemos recogido 3 o 4 cosas para contaros y vamos allá con este vídeo. Se ha conocido, nada más ha terminado la carrera, que Fernando Alonso iba a ser investigado por supuestamente haberle hecho un brake test a Russell justo en el momento en el que tiene el accidente. Vamos a explicaros todo ello y ha acabado siendo sancionado. La FIA lo acaba de anunciar, acaban de emitir el comunicado después de más de una hora casi en la que han estado reunidos entre Fernando Alonso y George Russell. Ha acabado siendo sancionado el piloto de Aston Martin. Ahora os cuento qué sanción le han acabado poniendo, pero qué explica los comisarios y os lo vamos a refutar todo, por qué dicen los comisarios que Alonso merece ser sancionado en esa acción. Lo que han dicho los comisarios es que consideran que el hecho de que Alonso eligiera afirmativamente realizar una maniobra inusual en ese momento en unas circunstancias agravantes. Eso es lo primero que dice, y continúan diciendo que levantó más de 100 metros antes de lo habitual, aceleró y luego volvió a frenar, supuestamente en el vértice. En opinión de los comisarios, al hacer estas cosas condujo de una manera que era como mínimo potencialmente peligrosa. Es que es gracioso estar diciendo potencialmente peligrosa y sancionarle porque era potencialmente peligroso. Pues por ser potencialmente peligroso puedes hacer mil y una cosas o puedes prohibir mil y una cosas, porque es que si empiezas a hacer esto puede ser potencialmente peligroso. Bueno, independientemente, dicen potencialmente peligroso dada la naturaleza de alta velocidad de ese punto de la pista. ¿Qué sanción ha acabado recibiendo Fernando Alonso? Y ahora os vamos a explicar todo lo que de verdad ha ocurrido con esta sanción. Bueno, Fernando Alonso ha recibido una sanción de drive-thru. Claro, ha recibido esa sanción de drive-thru, pero no la pueden aplicar porque no puede cometerlo. Hay mucha gente que a lo mejor ni sabe lo que es este drive-thru, porque es que esta última semana os lo hemos estado diciendo, de que no se ponen ya estas sanciones, que me parece, en ese sentido, me parece genial que se pongan, porque es que es lo que os veníamos diciendo. Cuando hay que ponerlas, no las están poniendo. Había que habérsela puesto por ejemplo, en el Gran Premio de Arabia Saudí a Magnussen, no se puso y ahora se ha aplicado en esta ocasión. ¿Qué es un drive-thru? Un drive-thru es pasar por boxes sin parar ni siquiera. En esta casa hay un stop and go, que es no solo pasar por boxes, sino llegar a tu parada y estar 10 segundos a tu lado de box, 10 segundos parado y luego regresas, sales a pista, pero no te han podido ni siquiera tocar nada. En este caso es solo pasar por la línea de boxes. Vale. Esto es lo que se le ha puesto a Alonso. No lo ha podido cumplir, por supuesto, porque ha sido posterior a la sanción, sino que ha recibido 20 segundos y además 3 puntos en la superlicencia. Bueno, Alonso por ahora no corre riesgo de perderse una carrera. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido sancionado? Llegados a las últimas vueltas, sabemos que Russell empieza a acercarse cada vez más a Fernando Alonso. Alonso tiene que buscar otras formas para conseguir defenderse de Russell, porque Russell viene más rápido, con unos neumáticos un pelín más nuevos, eran 4 o 5 vueltas, pero venía más rápido. En definitiva, le viene alcanzando y entra en zona de DRS. Están durante 4 vueltas defendiéndose con un Alonso que consigue mantener a raya a Russell, mantenerlo detrás y mantener su sexto lugar, hasta que en la penúltima vuelta, después de 4 vueltas de batalla, en esa curva 6 y curva 7, que por cierto, es una de las curvas más difíciles junto a la 9 y 10 del circuito, donde Alonso, él solo, que no fue por nadie, que no había nadie delante, que nadie influyó, que es que en esa curva es muy complicada y más en la vuelta 56 de carrera con unos neumáticos usados y demás. Pero esa curva es muy peligrosa. Alonso tuvo allí un error, Albon también, y se comió el muro y rompió el chasis, que por eso Sargent no está corriendo. Bueno, esa curva es muy complicada y Russell en ese punto ha cometido un error, ha cometido un error, se le ha ido el coche, se ha ido contra la grava, ha tocado el muro, se ha acabado ya en esa imagen en la que encima acaba elevado un poco la parte del coche, coche de seguridad virtual, porque ya era la penúltima vuelta, daba igual, y ha acabado la carrera, Russell ha acabado fuera. Eso es lo que ha acabado ocurriendo, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Se le sanciona, en teoría, por haber interferido en eso. ¿Por qué? Porque lo que se comenta es que en esa curva no ha frenado Alonso donde tocaba, sino que ha frenado antes y eso habría
distraído, que no me salía la palabra, a George Russell. ¿Esto ha sido así? Pues os vamos a explicar ahora más adelante exactamente qué es lo que ha hecho Alonso. Llevaba ya vueltas haciéndolo, no lo ha hecho solo en esa vuelta, pero bueno, y que el propio Russell no le ha criticado ni le ha echado la culpa por esto. Lo único a comentaros antes ya de pasar a todos estos temas, también deciros que uno de los comisarios que había revisando esta acción, uno de los comisarios que había en este Gran Premio de Australia era Johnny Herbert, un antiguo amigo, podríamos llegar a decir, bueno, de Fernando Alonso. No se llevan muy bien y encima hay un momento hace unos años en televisión en la cual le había criticado y se acercó en plena retransmisión a decirle que ha acabado como periodista, ha acabado de esta forma porque no fue un verdadero campeón. Bueno, pues ha sido uno de los comisarios que estaba ahí, para que también podamos llegar a ver. Russell, como os digo, ni siquiera le ha echado la culpa. Russell, esto sobre todo, de donde han salido estas palabras son de Sky Sports. Ha hablado acerca del incidente en DAZN, que ahora os vamos a poner sus palabras, pero sobre todo de las que más han salido es hablando en Sky Sports, la televisión británica. ¿Por qué? Porque ha salido un titular en el que varios medios lo han recogido de la misma forma. El primero creo que ha sido Motorsport, pero luego ya lo han empezado a poner varias personas, donde hay una frase que dice: desde luego ha influido Alonso en su incidente. Tú te paras a leer todas las palabras y todo lo que ha dicho Russell en la televisión británica y lo que dice es que efectivamente que esté ahí Alonso y que potencialmente incluso hubiera frenado un pelín antes, influye en un error a un Russell que está persiguiéndole, porque primero, si ahí no está Alonso, Russell no se la juega en esa curva tampoco y ni en ese momento no va tan al límite, porque Russell estaba, por supuesto, y esto es lógico, yendo al límite como también lo estaba haciendo Alonso. ¿Eso lo ha dicho? Por supuesto que sí, y ese es el titular con el que ha salido todo el mundo. Alonso influyó en mi incidente. ¿Le ha echado la culpa? No le ha echado la culpa. Es más, se ha echado a sí mismo la culpa, porque ha dicho que desde luego ha sido culpa suya el hecho de haber tenido ese incidente. Eso lo ha dicho en Sky Sports y eso ha sido lo que el propio protagonista de todo esto, el propio piloto que ha acabado siendo potencialmente perjudicado, ha estado diciendo a los medios. Nos alegra ver que estás bien, porque ha sido un buen accidente. ¿Estabas empujando demasiado? ¿Había aire sucio de Fernando? No lo sé, me ha pillado por sorpresa. Estaba medio segundo de Fernando, acercándome a la curva y de repente él ha frenado y estaba justo en su caja de cambios. No sé si ha tenido un problema o qué ha sucedido, pero me ha pillado por sorpresa. Después cometí el error y es decepcionante terminar la carrera así. Quien, a diferencia de Russell, sí se ha quejado, pero es que a mí lo que diga Toto Wolff en una cosa que sí, él lo ha visto, pero desde luego él va a remar hacia su casa, me llega a ser incluso indiferente, pero quien sí se ha quejado y quien sí que ha dicho que ha sido culpa de Alonso, quien sí la ha culpabilizado y que desde luego sabemos que Mercedes se ha quejado, pues porque esto es lo que piensan desde el equipo, me parece también lógico en este sentido, es Toto Wolff. Toto Wolff sí que ha llegado a decir que dice: no quiero acusar a Alonso, el típico no quiero no sé qué, pero... Dice, no quiero acusar a Alonso de nada porque solo he mirado hacia atrás unas pocas vueltas, pero frenó en la vuelta del accidente de Russell en un punto en el que no había frenado en las 5 vueltas anteriores. Esto lo comenta Toto Wolff. Como digo, es lógico que por parte de Mercedes, por supuesto, piensen o quieran hacer ver o culpabilicen a Alonso por mucho que Russell no le haya culpabilizado. Vale. ¿Hizo o no hizo Fernando Alonso ese brake test? ¿Frenó deliberadamente antes o no? Ahora os voy a dar mi opinión sobre los hechos, pero sobre esto también han hablado en DAZN España y especialmente ha hablado Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin, que al igual que Mercedes no va a culpabilizar a Russell y va a culpabilizar a Alonso, en Aston Martin van a hacer lo contrario, ¿no? Sí, por supuesto, y me es indiferente la opinión que tengan, pero en este punto, para rebatir lo que dice el propio Toto Wolff, no frena deliberadamente por primera vez en ese punto, sino que, lo cuenta el propio Pedro de la Rosa, en esa curva está frenando antes desde hace varias vueltas, porque como os he dicho,
Russell tiene DRS y Alonso tiene que buscarse artimañas para intentarse defender del británico e intentar conservar la posición. ¿Qué artimañas ha hecho Alonso para defenderse? Hacer la curva de una trazada diferente, y no es la primera vez esta explicación que os la damos y que le estaba saliendo bien a Alonso, encararla de una forma diferente, perjudicándote tu paso por curva para beneficiarte en la recta. Esto lo ha explicado Russell. Lo ha explicado Pedro de la Rosa, perdonad. ¿Cuándo ha pasado también esto? Y esto la FIA se sacó medallitas de lo bien que, lo buenos pilotos que tenemos, la buena competencia que hay, tal, cual. Ahora que ha salido perjudicado un piloto británico, ya no nos gusta tanto, ¿eh? Pero ¿cuándo ocurrió esto? En Brasil 2023. En aquella carrera, recordemos, la última curva del circuito, la última curva de Interlagos, Alonso la encaraba de una forma diferente, perjudicándose el paso por curva, pero logrando una mejor velocidad punta y defendiéndose así de un Red Bull. Ahí qué bien todo, es lo que os digo, ahí se ha defendido de un Red Bull, Alonso ha llegado al podio, hemos visto una buena batalla, es nominada como la acción del año, pero ha salido ahora perjudicado un británico, que sí, no es lo mismo porque no solo ha quedado por detrás, si hubiera solo quedado por detrás no se hubiera dicho nada, sino que se hubiera quedado ahí y ya está, pero sí que ha acabado teniendo que ser abandonando por ese incidente. Pero es que Alonso ha hecho lo mismo. Alonso ha frenado y llevaba haciéndolo ya varias vueltas, un par de metros antes para, después de esa curva 6, 7 y 8, que son 3, la 8 no es ni curva, pero bueno, es una curva que está ahí puesta, y empieza la primera zona de DRS. Ahí están los dos puntos de detección, tanto para esa como para la siguiente zona de DRS. Si te adelanta en la primera recta, la segunda estás totalmente vendido porque tiene el rival también DRS. Alonso se estaba buscando la forma de defenderse, lo hizo vueltas antes y, efectivamente, lo hizo en esa, a Russell se le fue de atrás, yo no creo que tenga que ser sanción. Es que sinceramente estamos hablando sin saber, ¿no? Porque realmente si no tienes toda la información, pero sí que es verdad que Russell venía con el cuchillo entre los dientes. Fijaos que antes justo del accidente, donde acaba el sector 2, había hecho lila, o sea, púrpura, había velocidad, quiero decir que venía enganchado ahí detrás, cogiendo rebufo, cogiendo todo. Pero al final el que va adelante es el que marca la pauta. O sea, otra cosa es que le pegues un pisotón de freno a un piloto. Que Fernando no ha hecho eso en la vida. Que eso no lo ha hecho. No lo ha hecho en la vida y no lo va a hacer ahora. Eso no lo ha hecho en la vida y eso no tiene nada que ver con frenar un poquito antes en una curva, que si vas tú delante del tío de detrás, puedes escoger dónde frenas para si quieres salir con más velocidad de la curva, ¿no? Como os digo, ya os hemos dicho un poco antes aquí que efectivamente Alonso sí frenó metros antes. Toto Wolff dice 100 metros, digamos 100 metros, me vale 200 metros frenó antes Alonso, perfectamente, pero no lo hizo esa única vuelta, llevaba haciéndolo varias vueltas porque se estaba defendiendo de esa forma. ¿Esto está mal? No, porque lo dice el propio Pedro de la Rosa y no le frena delante, no le frena en el morro, no está Russell pegado y le frena aposta para romperle el alerón a lo mejor o cualquier cosa. No, Alonso tiene su ventaja, la está viendo, la está manejando y frena un pelín antes para encararlo de otra forma. Es que esto no es sanción nunca y no puede ser eso sanción porque no le ha hecho un brake test. Esto yo he de decíroslo y lo he puesto en redes sociales, que en cuanto yo he visto la repetición, cuando todavía no había acabado la carrera, que estábamos en ese coche de seguridad virtual que ha tardado más al final en acabar y demás, yo he visto esto. Yo sí que me he fijado en la repetición de Alonso frena antes, pero es que no le perjudica. No perjudica a Russell, no le provoca que tenga que frenar antes. A Russell se le va de atrás porque lo dice el propio Pedro de la Rosa, venía marcando el récord en el segundo sector. ¿Esto qué implica? Que también venía, quizá ya en ese punto podemos llegar a incluso decir que venía un poco más fuerte de lo que podría con ese neumático, con ese compuesto. A lo mejor. Bueno, no quiero culpar tampoco a Russell de que no hubiera medido bien, simplemente digo de que no es culpa de Alonso, sinceramente. No es culpa de nadie, es un incidente de carrera. Russell se le ha ido de atrás y ya luego ha colisionado contra el muro y ha acabado abandonando. Pero desde luego que no es culpa de Fernando, ni se merece estos 20 segundos y acabar octavo en lugar del sexto puesto que ha conseguido terminar. ¿Reclamará esto Aston Martin o no? Pues desde luego que hay muchas cosas que podemos o quejarnos o alabar de Aston Martin. Una de las que desde luego hay que alabar es que en los despachos lo suelen hacer bastante
bastante bien. Tienen un abogado que ya recordemos, por ejemplo, en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2023, que luego eso ha sido revisado porque Mohammed Ben Sulayem en teoría interfirió, pero que me es indiferente. Aston Martin defendió por su parte y ya está. Ellos no tenían trato de favor por Mohammed Ben Sulayem. Defendieron no recibir esa sanción que acabaron por recibir y la había echado Alonso del podio para dárselo a Russell, curiosamente, y consiguieron llevar la razón porque presentaron varios casos y demás que habían pasado en el pasado, les dieron la razón e incluso se reescribió el reglamento después de ello porque Aston Martin llevaba la razón. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero es que la hemeroteca es muy grande. Es que hay 1.000.000 de casos de este estilo. Os he puesto uno, Alonso. Es que el mismo Alonso en Brasil de 2023 hace lo mismo en otro tipo de curva y le sale bien. No hay ninguno que acabe abandonando, no le ponen sanción. Pero es que no me voy a ir ahí. Me voy a ir a Abu Dhabi 2023 y con los mismos equipos como protagonistas, pero a la inversa. No es Russell, es Hamilton y es Fernando. Y en el final del primer sector, ya para encarar la siguiente zona de la primera zona de DRS, Hamilton frenó antes y demás. Alonso también se quejó de brake test, que luego lo contó Alonso, que no le había hecho un brake test, pero que lo tenía que decir. Y no se puso sanción tampoco a Hamilton, por ese brake test que hubo. Yo no digo nada. Bueno, esto veremos si lo reclama Aston Martin. Tienen todavía unas cuantas horas para poder llegarlo a reclamar después de esta sanción que ha acabado habiendo. Lo único a deciros, y ya terminamos con este vídeo, demuestra una vez más la inconsistencia de la FIA. No es la primera vez que se comenta, pero es una vez más demostración de lo inconsistente que es la FIA. Os voy a poner casos. Ha sido en esta ocasión Alonso sancionado con 20 segundos por potencialmente pilotaje peligroso. Vale. Potencialmente pilotaje peligroso. Me voy a ir a pilotajes que fueron peligrosos. A dos, además de la misma temporada, 2021. Ya creo que a lo mejor muchos de vosotros sabéis. Hubo mucha controversia aquel año, ya lo conocéis, entre Verstappen y Hamilton. Os voy a decir dos en la que cada uno de ambos es protagonista. La primera, Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. Primera vuelta, Hamilton y Verstappen colisionan, claramente culpa de Hamilton. Verstappen acaba, aunque Hamilton no quisiera admitirlo, pero obviamente culpa de Hamilton. Verstappen acaba en el muro, Verstappen recibe un accidente de 50 Gs, tiene que ser desplazado al hospital. ¿Qué sanción recibió Hamilton? 10 segundos. Por mandar a un piloto al hospital, por un pilotaje peligroso, no potencialmente peligroso, como recoge el documento de la FIA en esta ocasión. Por pilotaje peligroso, 10 segundos. Esa misma temporada, Gran Premio de Arabia Saudí, en este caso Verstappen delante, Hamilton detrás, tiene que devolverle la posición Verstappen a Hamilton porque se defendió y echó fuera de pista a su rival. No lo quieren dejar para darle la ventaja en recta, lo quieren dejar en un punto justo que pensaban que luego iba a poder adelantarle. Hamilton se da cuenta de esto, no quiere pasarle ahí, llegan a casi frenar a 0 km por hora en una recta en Arabia Saudí y al final acaban colisionándose. Claramente culpa de Verstappen, acaba recibiendo sanción. ¿Qué sanción recibió el neerlandés? 10 segundos. ¿Potencialmente peligroso o peligroso fue ese incidente? Esto ha sido potencial y ha recibido el doble de sanción que aquellas sanciones. Y nos podemos ir a un multitud más. Pero bueno, que estos son dos ejemplos que he querido poneros de pilotajes peligrosos que recibieron menos sanción. Es que os he querido poner dos claros, pero que nos vamos a la semana pasada, hace dos, en Arabia Saudí. Magnussen adelanta por fuera a Tsunoda, y ya no adelantar por fuera a Tsunoda, eso recibe la mitad de sanción, recibe 10 segundos, pero Magnussen adelanta a Albon colisionando contra Albon y recibiendo a Albon daños. ¿Qué sanción recibió? 10 segundos. Por un pilotaje potencialmente peligroso que crees que puede haber interferido en un accidente de un rival, es el doble de sanción. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre esta sanción. ¿Crees que es merecida? ¿Crees que Alonso no debería recibirla? Oye, que este es mi punto de vista. Ya vemos que los comisarios han tenido el otro. Pues bueno, podemos tener otro punto de vista, por supuesto, y quiero saber también vuestra opinión sobre ello, tanto si creéis que Alonso es culpable como si no creéis que lo sea. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios, como os digo, tu opinión. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar, que hoy mismo os vamos a contar todavía porque
La verdad que lo íbamos a hacer antes de este porque parecía que al final no salía la sanción. He estado 3-4 horas esperando a que saliera la sanción. Parecía que no salía, pues íbamos a publicar otro. Así que más adelante ya este otro vídeo lo publicaremos y queda hoy un vídeo en el canal. Así que no os perdáis nada, nos seguiremos viendo porque seguiremos hablando de Fórmula 1.